Mis amados hermanos, un privilegio estar nuevamente con ustedes. Dios los bendiga, hermanos. Sean todos bienvenidos. Aquí parece que ya este video se quería adelantar. Sean todos bienvenidos. Buenas tardes, buenas noches, según donde se encuentren. Qué gusto estar con ustedes una vez más. Y bueno, como siempre, vamos a asegurarnos que el audio esté funcionando bien. Vamos a ir dando la bienvenida a los que están en el chat. Y también si me pueden decir si el audio está bien. Sonia Vargas, Dios te bendiga, hermana. Ella es de Costa Rica. Jessica Di Benedetto, Dios te bendiga, hermana Jessica, de Argentina. Domingo Andrés, Alabama. Levi Bojorquez, desde Cúcuta. Cúcuta, si no me equivoco, está en Perú. Si no, que me corrija. Me suena como que si estuviese en Perú. Gabriel Muñoz, Antonio Daras. ¿Quién más está por ahí? Bueno, yo sé que hay bastantes. Algunos estuvieron comentando antes de que iniciara la transmisión. Sunilda Velázquez, Dios te bendiga, hermana, bienvenida. Sara Albertorio, buenas noches, Dios te bendiga. Evaristo Cárdenas, Dios te bendiga. Hermana Juliana, Dios la bendiga, hermana Juliana. Saludos hasta California. Silvia Rosa Vázquez, saludos hasta Chile. Filiberto González, Dios te bendiga, hermano. Saludos hasta Virginia, en los Estados Unidos. Ramsés Jiménez, Dios te bendiga. María B, Dios la bendiga, hermana. Y todos los demás que están llegando. Da Marfek, saludos, Dios te bendiga. Hasta Sacramento, la capital de California. Walter Ibáñez, Colombia. Misionar Evangelizando de Honduras, Dios te bendiga. Jeremy, Dios te bendiga, buenas noches. Lidia Venegas, Dios te bendiga, hermana Lidia, saludos hasta Costa Rica. Fernando Gamero, buenas noches. Saludos hasta Arequipa, en Perú. ¿Quién más? Bogotá, Colombia. Juan Felipe G, Dios te bendiga. Hans Ronin Castro, Dios te bendiga, hermano. Saludos hasta Chile. Félix Ramírez, Dios te bendiga, bienvenido. Javier Villegas, Dios te bendiga. Le doy gracias, aprovecho para dar las gracias a mi querida esposa Sharon, que está ahí en el chat ayudándonos con sus preguntas y también a moderar el chat. Ya saben que todos son bienvenidos, católicos y protestantes o no creyentes. Todos son bienvenidos, solo se les pide hacer uso del respeto y la caridad, comportarnos cristianamente. Si no estás de acuerdo con la enseñanza de la iglesia, se puede entender, pero lo que no se puede entender es que faltemos al respeto y a la caridad. Solo les pedimos eso. ¿Quién más está por ahí? Alexander Díaz, Dios te bendiga, saludos hasta Nicaragua. Almi Ortiz, hola hermana, Dios te bendiga, saludos hasta Nueva York. Luis Gerardo, bendiciones. Pues todos ustedes, hermanos, yo sé que pues es difícil, ¿no? Es difícil saludarlos a todos, pero ahí veo también a Matías, Dios te bendiga, hasta la ciudad de Querétaro, en México. Hermana Damis María, Dios te bendiga, hermana. Ella pregunta, dice, ¿por qué están algunos en contra, pero están también en contra del Papa? ¿También son anticatólicos? Pues en cierto sentido, sí, ¿no? Esa es una pregunta. Me imagino que la hermana se refiere a los que son católicos, pero atacan al Papa Francisco. Pues hay que tener cuidado, ¿no? No hay que ir al extremo. Recuerden que ya vimos la herejía, el error de los sedevacantistas, que como los que siguen este canal se dieron cuenta que ese día estaban muy molestos conmigo, los que dicen que no hay papa, que no reconocen al Papa Francisco, pero sí hay que tener cuidado. Una cosa es decir, ¿sabes qué? Pues no entiendo un comentario que dijo el Papa, no entiendo esto, no entiendo lo otro, pero de ahí a decir que él no es el Papa, pues sí hay una gran diferencia. Por ejemplo, en inglés hay un hermano católico que él ha sido crítico de ciertas cosas que el Santo Padre, el Papa Francisco, ha dicho, la forma en que las ha dicho, y lo ha expresado públicamente, pero él no permite que se diga pues que el Papa Francisco no es el Papa.
lo han querido, hay gente que lo sigue y que tratan de convencerlo, y él públicamente ha dicho que dice, no, es que a mí no me pueden convencer con todos sus argumentos. Él es el Papa y eso no lo vamos a cambiar y debemos permanecer en la Santa Iglesia Católica. Y él es un ejemplo de alguien que puede hacer algunas observaciones, pero sin llegar a radicalizarse. Pero bueno, entonces, a grandes rasgos, pienso que estos pensamientos pueden responder a lo que pregunta la hermana Temis. Ovidio, Dios te bendiga. ¿Quién más está? Cristela, Matías, Dios te bendiga. Iván Refulio, Dios te bendiga. Ave Hernández, Dios te bendiga. Alberto Castillo, Dios te bendiga. Reina Fonartecor, Dios te bendiga desde Los Ángeles. Lucio Guinés, Dios te bendiga. Aura Suriel, Dios te bendiga. Oscar Luna, Dios te bendiga desde San Carlos, creo que es en Costa Rica. Un abrazo. Vicente Gallardo desde Guadalajara, Dios te bendiga, Vicente. Saludos hasta la hermosa Guadalajara. No la conozco mucho, solo estuve una vez ahí de entrada por salida, pero nos tocó, dicho sea de paso, fuimos a ver la catedral de Guadalajara, a pesar de que yo no era un católico practicante. En ese entonces, creo yo tendría como algunos 15 años, 15, no creo que, tal vez 16, no creo que más. Muy bonito, lo que me tocó conocer de Guadalajara, México, muy, muy bonito. Saludos hasta Guadalajara. Y bueno, todos ustedes que van llegando, hermanos. Bueno, pues como ya saben, vamos a estar refutando a los anticatólicos. Tengo un video, quizás los que llegaron al principio ya vieron un poco. Es un canal que se llama, déjenme ver si recuerdo cómo se llama este canal. Tengo preguntas. Es un canal protestante anticatólico. Él tiene una serie sobre catolicismo que más bien debería de ser serie anticatólica, porque lo que hace es atacar a la iglesia. Y este video que vamos a estar analizando es sobre el principio que es el corazón del protestantismo, ya saben, la llamada sola escritura en castellano, o sola scriptura, que es latín. Es un eslogan, una frase en latín que significa no iglesia, no tradición sagrada, solo la Biblia. Muchos no se dan cuenta que eso es lo que realmente significa. Algunos creen que decir solo la Biblia significa... confunden lo que significa la Biblia con solo la Biblia. Por ejemplo, aquí en mis manos tengo una Biblia. Esa es una Biblia protestante, es la Reina Valera. Y hay quienes creen que solo la Biblia es sinónimo de decir la Biblia, como que si estuvieras exaltando la Biblia. Pero en la realidad, solo la Biblia no es una exaltación de la Biblia. Solo la Biblia es una doctrina, aunque hay quienes quieran negar. Por ejemplo, hace poco escuché a alguien diciendo que los católicos eran ignorantes al pedir que se nos mostrase en la misma Sagrada Escritura donde se enseña, donde los apóstoles, donde Jesús, donde los profetas enseñaron ese principio de que solo la Biblia. Lo cual es absurdo, porque si tú preguntas, ¿podrías darme la definición de ese principio de solo la Biblia? ¿Podrías decirme exactamente así en pocas palabras qué significa esa idea de solo la Biblia? Ellos te van a decir la clásica definición, que únicamente la Biblia, exclusivamente la Biblia, es la única autoridad infalible para determinar la doctrina y la moralidad cristiana. ¿Ok? Entonces, si eso es cierto, como ellos dicen que es, si eso es cierto de que solo la Biblia o solo la Escritura es la única autoridad infalible para determinar, la moral y la doctrina cristiana, pregunto yo, ¿por qué no debemos demandar que entonces con la Biblia se nos demuestre que nosotros los cristianos debemos creer en ese principio de solo la Biblia, en esa forma de ver el cristianismo y en esa forma de creer? ¿Por qué no? ¿Quién
¿quién te dice que todo lo debes probar con la Biblia menos esa doctrina? Es una contradicción. De hecho, la definición no es algo que la Iglesia Católica está inventando. Nosotros no hemos inventado esa definición de que la Biblia es la única y exclusiva autoridad para determinar la doctrina y la moral. Eso es lo que ellos dicen. Lo curioso es que cuando les dices en qué parte de la Biblia se enseña ese principio, ya no les gusta. Y la razón que no les gusta es precisamente porque ellos lo reconocen, que no aparece en la Biblia. No aparece esa idea de que solo la Biblia no aparece en la Biblia. La Biblia, la misma Biblia, te va a enseñar que Cristo instituyó a los maestros en la iglesia para edificar a los santos, a los cristianos, a los creyentes, a nosotros. La misma Biblia te va a enseñar que aparte de la parte escrita de la palabra de Dios, también hay palabra de Dios no escrita. Vemos a los apóstoles hablando de esto. Pero bueno, en la realidad, negar o rechazar ese principio de la sola escritura, de que solo la Biblia, rechazarlo, refutarlo, en la realidad lo que estamos haciendo es levantar la Biblia. La estamos exaltando, le estamos haciendo justicia a lo que la misma Biblia dice. La Biblia no nos enseña a rechazar a la iglesia, no nos enseña a rechazar la autoridad para enseñar a la iglesia. La Biblia, la Sagrada Escritura, no nos enseña a rechazar la sagrada tradición, la tradición apostólica. Por el contrario, la misma Biblia afirma el magisterio, o sea, los maestros de la iglesia autorizados para enseñar. La misma Biblia afirma y confirma la tradición oral, la tradición apostólica, la tradición sagrada. Este tripié que llamamos está plasmado en las mismas páginas del Nuevo Testamento. Sagrada Escritura, sagrada tradición y magisterio, que significa maestros. De ahí viene la palabra magisterio, o más bien maestros, viene de magisterio, de magistros. Magisterio, los maestros autorizados para enseñar y para resolver controversias, como lo vemos en la Biblia. Cuando hubo una controversia tan grande, hablo de los judaizantes, de los que decían que los cristianos debían circuncidarse para ser salvos. Cuando hubo una controversia tan grande, ni el mismísimo apóstol Pablo pudo resolver la controversia con pura Biblia. Porque él lo hizo, él refutaba a los judaizantes con las mismas escrituras. Pero él no pudo resolver esa controversia y creció tanto ese problema que la iglesia se vio obligada a llamar un concilio, el famoso concilio de Jerusalén, que está en el libro de los Hechos capítulo 15. En la misma Biblia tenemos un ejemplo, una ilustración clara y tajante de que solo la Biblia o solo la Escritura es suficiente. Si eso fuese verdad, jamás hubiese existido ese concilio. El mismo apóstol Pablo hubiera puesto final a la controversia citando la Escritura, pero no es así. Entonces, bueno, vamos a ver este video, ¿qué les parece? Vamos a dejarlo correr, y vamos a ver qué tiene que decir este señor. No sé su nombre, la verdad. Sé que su canal se llama Tengo Preguntas y sé que está haciendo una serie de videos anticatólicos. Y bueno, vamos a ver. Mis amados hermanos, un privilegio estar nuevamente con ustedes. Bienvenidos a Tengo Preguntas. Bueno, es su introducción. Le voy a adelantar a la parte donde ya entra en su anticatolicismo. Aquí solamente se está presentando y bueno, ya dijo, su canal se llama Tengo Preguntas. Y ahora vamos a ir a la porción donde ataca a la iglesia, ¿no? La Iglesia Católica Romana. Espero veas la verdad, seas iluminado y edificado. Nuevamente, bienvenidos y comencemos. Las palabras sola escritura son del latín únicamente, principio, base, y la palabra scriptura significa escritos, refiriéndose a la escritura. Sola escritura significa que solamente la escritura tiene autoridad para la fe y la práctica del cristiano. La Biblia es completa, autoritativa y verdadera. Toda la escritura es inspirada por Dios, dada por la inspiración de Dios, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, 2 de Timoteo 3:16.
Sola Escritura fue el grito de guerra de la Reforma protestante. Por siglos, la Iglesia Católica Romana ha considerado sus tradiciones superiores en autoridad a la Biblia. Esto dio como resultado muchas prácticas que eran de hecho contradictorias a la Biblia. Algunos ejemplos son la oración a los santos o a María, la Inmaculada Concepción, la transubstanciación, el bautismo de infantes, las indulgencias y la autoridad papal. Martín Lutero, el fundador de la Iglesia luterana y padre de la Reforma protestante, estuvo reprendiendo públicamente a la Iglesia Católica por sus enseñanzas antibíblicas. La Iglesia Católica amenazó a Martín Lutero con la excomunión y la muerte si no se retractaba. Ay, qué mentira tan grande, ¿eh? Eso que dijo, que la Iglesia Católica amenazó a Martín Lutero con la muerte, eso es una mentira muy grande. Pero bueno, miren, obviamente no voy a dejar correr el video sin estar interrumpiendo. Si tú quieres ver el video en su integridad, de manera íntegra, tú puedes ir a YouTube y tú puedes ver este video. Si tú quizás trabajas en la catequesis, te dedicas quizás a la enseñanza, a la apologética, puedo entender que tú quieras ver el video en su integridad, ¿no? Pero no voy a dejarlo correr porque el propósito de esta transmisión, hermanos, es refutar las mentiras que está diciendo esta persona. Vamos a ver, vamos a regresarnos un poco y vamos a hacer un par de observaciones. Las palabras sola Escritura son del latín únicamente, principio, base, y la palabra Scriptura significa escritos, refiriéndose a la Escritura. Sola Escritura significa que solamente la Escritura tiene autoridad para la fe y la práctica del cristiano. La Biblia es completa, autoritativa y verdadera. Toda la Escritura es inspirada por Dios, dada por la inspiración de Dios, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, 2 de Timoteo 3:16. Ese verso que lo citan muy a menudo, no está hablando de que la Biblia es lo único que el cristiano necesita para saber qué es lo que debe creer y para saber lo que es el bien y el mal, es decir, la moral. Ese versículo que él acaba de citar, hermanos, de segunda a Timoteo 3, creo que está él citando desde el 15 en adelante, de lo que habla ese versículo es de que la Biblia es inspirada por Dios. No es lo mismo decir que la Biblia es inspirada por Dios a que la Biblia es lo único que el cristiano necesita para saber qué creer y qué es el bien y qué es el mal, es decir, la moral. Son dos cosas muy distintas. Por ejemplo, una cosa es decir que tu casa es de ladrillo y otra cosa es decir que tu casa tiene un propósito muy determinado, que es albergar a las personas, protegerlos de las inclemencias del clima, de la lluvia, de los rayos fuertes del sol. Son dos cosas muy distintas. Una cosa es decir, la casa es de ladrillo, la casa ha sido construida de ladrillos. Y otra cosa es decir, la casa tiene como propósito, o la casa es lo único. Por ejemplo, yo les dije que el propósito de la casa es proteger. Pero sería un error decir que lo único que te puede proteger es una casa. Segunda Timoteo, lo que está diciendo es que la Biblia es inspirada. La Biblia es inspirada, viene de Dios. Y la Biblia te enseña, te corrige, la Sagrada Escritura, porque es palabra de Dios. Pero ninguna parte de ese verso que él está citando dice que la Biblia es lo único. De hecho, si San Pablo estuviera diciendo que la Biblia es lo único que necesitas, entonces él se estaría contradiciendo a sí mismo. Si la Biblia es lo único que necesitamos para saber qué creer y saber cuál es la doctrina correcta, entonces ¿por qué el mismo San Pablo en la carta a los Efesios dijo que Jesucristo instituyó maestros para enseñarnos la verdad y para protegernos del error? Entonces yo le preguntaría a San Pablo, ¿cuál de los dos es, San Pablo? ¿O la Biblia es lo único, o también yo necesito a esos maestros que tú estás diciendo para que ellos me enseñen la doctrina verdadera y para que me protejan del error?
San Pablo respondería, no es lo uno o lo otro, necesitas las dos cosas. Necesitas la Escritura y necesitas a los maestros que Dios instituyó en la iglesia. Entonces ahí se viene abajo la idea de que solo la Biblia o que la Biblia es lo único que necesitas para saber de manera infalible qué creer y para saber de manera infalible qué es el bien, qué es el mal, qué es moral y qué es inmoral, qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. Porque uno puede decir una cosa, otro puede decir otra cosa, yo puedo tener una opinión, mi vecino tiene otra opinión y uno terminaría en una confusión tremenda. Uno terminaría en un relativismo horrendo. ¿Qué es el relativismo? Es lo contrario a lo absoluto. Lo absoluto es bien sencillo. Es decir, esta taza que yo tengo en mi mano es café. Esta taza es café. Punto. Se acabó. Es algo absoluto. Si tú quieres decir que es amarilla o que es verde o es roja, pues ese es algo subjetivo. Eso es tu forma de ver el mundo, no es la realidad. No estás en contacto con la realidad. Eso es algo estás cayendo en el relativismo. Y si tú dices, no, pues yo así lo veo. Yo ya la estudié, yo ya la analicé, yo así la veo. Yo la veo amarilla y para mí es amarilla y estoy convencido porque soy sincero, soy honesto. Hasta le he pedido a Dios que me revele qué color es la taza y he llegado a la conclusión honesta y sincera de que es amarilla. Bueno, esa es tu opinión subjetiva. Lo absoluto, lo objetivo que está fuera de tu cabeza es que es café. Y no importa a quién le preguntes, es algo objetivo, es color café. Bueno, la idea de que solo la Biblia, cuando es empujada a un extremo, hay que reconocer, no todos los protestantes se radicalizan, no todos los protestantes empujan esta idea de solo la Biblia hasta el extremo. Hay quienes son más moderados que otros, pero hay que ser también sinceros. En nuestros países de América Latina y en los Estados Unidos, la mayoría de las iglesias protestantes que conocemos no son las iglesias protestantes históricas como anglicanos o luteranos o presbiterianos. La gran mayoría son lo que se conoce como iglesias evangélicas, ¿no? Bien o mal llamadas evangélicas, pero me refiero a pentecostales, no denominacionales, israelitas hebreos, mesiánicos, todos estos grupos. Es muy común que las personas lleven a un extremo esta creencia y cada quien cree diferente, cada quien dice cosas distintas. Entonces, hermanos, ese pasaje que él está citando no habla de solo la Biblia. Lo único que ese pasaje está diciendo es que la Biblia es inspirada, y lo voy a leer, es 2 Timoteo 3:16. Dice así: toda la escritura es inspirada. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. En ninguna parte dice que la Biblia es lo único, porque los maestros en la iglesia también enseñan. Los maestros en la iglesia también corrigen. Los maestros en la iglesia, los pastores en la iglesia, y hablo de los verdaderos pastores, los que están en la iglesia de Cristo. Tú puedes ser una persona honesta y sincera, y puedes ser una persona conocedora de la Escritura. Incluso puedes ser una persona que verdaderamente ha sido tocado por la gracia de Dios, y tú en tu ignorancia puedes estar haciendo hasta lo mejor de tu capacidad. Tú puedes estar sirviendo a Dios conforme tú lo entiendes, ¿ok? Pero aún si ese fuese el caso, que eres sincero, que eres honesto y que realmente Dios te ha alcanzado por su palabra, aún si ese fuese el caso, no significa que no existe una realidad concreta y objetiva histórica. No significa que no haya una iglesia, que no haya ministros autorizados. No significa que ya Cristo no fundó una iglesia. Sería un error decir, no, pues hay gente sincera, hay gente honesta. O yo mismo, cuando yo era protestante, sería un error que yo dijese, pues yo era honesto, yo era sincero, yo leía la Biblia, yo creía estar en la verdad. Todo lo que yo hacía era movido porque yo tenía un amor a Jesús y la Biblia. Sería un error que yo dijera todo eso y que dijera, por lo tanto, pues todo es igual, ¿no? Por lo tanto, pues no, pues yo era bautista, yo me podía quedar siendo bautista, otros pentecostales, otros presbiterianos, otros mesiánicos, otros israelitas hebreos, otros, tú ponle nombre. Eso se llama relativismo. Eso se llama, lo que dicen, ¿no? De la avestruz, que esconde su cabeza debajo de la tierra
para no ver lo que sucede en la superficie, en el mundo real, sería caer en eso, caer en un subjetivismo, en un relativismo y pensar de que porque yo soy sincero y soy honesto, ya no existe una verdad absoluta, ya no existe una iglesia que ha existido de manera ininterrumpida por 2000 años, ya no existen ministros, pastores de Cristo que verdaderamente enseñan una sola cosa. No podemos ignorarlo. Yo por eso me hice católico, porque al principio yo me escudaba con la idea de que no, pues yo soy sincero, yo soy honesto, pero después me di cuenta que yo no podía continuar existiendo, viviendo, operando con una forma de ver el mundo y ver el cristianismo que no tenía fundamento. Todo estaba en mi cabeza y yo necesitaba salirme de mi subjetividad para ser objetivo y darme cuenta, el cristianismo es histórico. El cristianismo no empezó conmigo. El cristianismo verdadero, bíblico, primitivo, sana doctrina, no empezó con una denominación que hace 100 años no existía. El cristianismo verdadero, el cristianismo primitivo, el cristianismo de doctrina sana, no empezó con Martín Lutero. No empezó en 1900 con el nacimiento del pentecostalismo. No empezó en 1600 con los bautistas. No comenzó a finales de 1700 con los metodistas. No, el cristianismo verdadero primitivo de sana doctrina comenzó en el año, por decirlo así, en el año 33. En el año 33 cuando desciende el Espíritu Santo y empodera a la iglesia que Cristo fundó. Ese es el cristianismo verdadero. Entonces, este pasaje que él lo está usando, este joven, que lo está usando como base, porque es el primer pasaje que nos ha dado, y lo está usando como una base para tratar de defender su doctrina de hombres, porque eso es una doctrina de hombres, su doctrina de hombres, de rechazar la iglesia y rechazar la tradición apostólica y decir que lo único que es necesario y lo único que es suficiente es las páginas de la Biblia. Ese versículo de 2 Timoteo 3:16 solo está diciendo dos cosas. La Biblia es de origen divino, es inspirada por Dios. Y número 2, está diciendo que la Biblia es apta para corregir, para enseñar, para redarguir, para instruir. En ninguna parte dice que únicamente la Biblia es lo único que necesitas. No iglesia, no tradición, solo la Biblia. En ninguna parte dice eso. Pero bueno, vamos a continuar. Sola Escritura fue el grito de guerra de la Reforma protestante. Por siglos, la Iglesia Católica Romana ha considerado sus tradiciones superiores en autoridad a la Biblia. Esa es una gran calumnia. Hay una diferencia entre la mentira y la calumnia. La calumnia es un paso más, es algo todavía más grave que la mentira. La calumnia es cuando tú afirmas cosas sobre una persona o sobre, en este caso, sobre la iglesia, que la misma iglesia no afirma. Él acaba de decir que la Iglesia Católica considera la tradición, él dice sus tradiciones, lo dice de manera peyorativa, porque el protestante, todo lo que es la tradición sagrada, lo que es la tradición apostólica, lo dicen en plural, tradiciones, dando a entender que son tradiciones de hombres y que son tradiciones que contradicen la Biblia, ya saben todo este cuento. Entonces, él acaba de decir que la Iglesia Católica considera la tradición sagrada o la tradición apostólica superior a la Biblia. Ahora, él cuando dice palabra de Dios, él solo se refiere a esto. Él solo se refiere a las páginas de aquí del Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento, de lo que es la Biblia. Nosotros sabemos que cuando la misma Biblia utiliza esa expresión palabra de Dios, se puede referir a dos cosas. Se puede referir a lo que ya quedó plasmado en tinta y papel, en las páginas, en la Sagrada Escritura, o se puede referir a la palabra de Dios enseñada, predicada, hablada, transmitida de manera oral. El mismo San Pablo le dice a los tesalonicenses, los felicito, los alabo porque ustedes han guardado las tradiciones que yo les pasé a ustedes. Esas tradiciones en la Reina Valera no dice tradición. Le cambiaron la palabra tradición y le pusieron la palabra enseñanza o doctrina por obvias razones.
Esto aparece en la revisión del 60, en la Reina Valera 60, que voy a decir algo. La Reina Valera del 60, esa Biblia está muy manipulada. Si tú agarras la Biblia del Oso, la de 1569, la que tradujo a Casiodoro de Reina, ¿ok? Casiodoro de Reina, quien fue un fraile del monasterio de San Isidoro en Sevilla, España, católico. Un hombre que fue instruido en la iglesia católica, un hombre que, hay que decirlo, tenía sabiduría, tenía dones, tenía capacidad para traducir, era un hombre con muchas buenas cualidades y un hombre que fue formado y fue instruido, fue adiestrado en la iglesia católica. Lamentablemente un hombre que se dejó desviar con las ideas de Martín Lutero. Pero bueno, la Biblia que él hizo, la del Oso, la de 1569, no es idéntica a la Reina Valera 1960. No solo porque la del 60 ya le quitó los libros que Casiodoro de Reina sí incluyó, los libros deuterocanónicos. No solo por eso, muchas palabras que Casiodoro de Reina tradujo de manera correcta, en la Reina Valera 60 las cambiaron. Por ejemplo, esa que les dije, si no me equivoco, segunda a los Tesalonicenses capítulo 2, el verso 15, donde San Pablo dice, y lo voy a leer de manera textual, si no me equivoco, en la original, en la del Oso, sí aparece todavía la palabra tradición, porque la palabra griega es paradosis. Paradosis. Y paradosis significa tradición. De hecho, hay Biblias protestantes que son más honestas y sí lo traducen de manera correcta. Sí lo traducen como tradición. En la Reina Valera 60, como es una Biblia que está dirigida al mundo hispánico, al mundo de Hispanoamérica, España e Hispanoamérica, que es un mundo católico de tradición y o de nombre, lo que tú quieras, pero es un mundo que tiene raíces católicas muy fuertes. Ellos quitaron la palabra tradición y decidieron poner una mala traducción, que es enseñanza o doctrina. ¿Ok? Segunda a los Tesalonicenses 2, y lo leo para ustedes, el versículo 15, dice, a ver, permítame. Ok, aquí está, 2:15. Dice, así que hermanos, estad firmes y retened la doctrina. Esa palabra doctrina es una traducción incorrecta. Es tradición. Retengan la tradición. Retengan las tradiciones. Aquí en la Reina Valera 60 dice, retened la doctrina. Lo interesante, si tú me preguntases, ¿quiere decir que en la Reina Valera 60 no existe la palabra tradición? La respuesta es, sí existe. ¿Pero sabes lo que hicieron? Únicamente se dedicaron a poner la palabra tradición en la Reina Valera 60 cuando la palabra tradición se usa de manera negativa. Cuando se refiere a las tradiciones falsas, a las tradiciones de hombres, cuando se refiere a las tradiciones que muchas veces los fariseos estaban desarrollando y que iban en contra de la palabra de Dios. Por eso Jesús los reprendió. Por eso Jesús les echó en cara sus prácticas, sus tradiciones de hombres. Cuando se trata de la tradición en sentido negativo, ellos sí pusieron tradición. Pero cuando se trata de la tradición en un sentido positivo, como palabra de Dios, como algo que los cristianos debemos guardar y atesorar, quitaron la palabra tradición y le pusieron doctrina o enseñanza, o en algunas traducciones dice instrucción. Nada más para que vean. Eso es algo deshonesto. Y eso es algo que hicieron los editores de la revisión 60. A partir de ahí, creo que han seguido la misma línea. Entonces, hermanos, por ejemplo, también muchos, cuando les empiezas a mostrar los errores de Martín Lutero, muchos ya no quieren saber nada de Lutero. Te dicen, no, a mí qué me importa. No me hables de Lutero. A mí háblame de pura Biblia. Sí, cómo no. Como que si todo lo que tú crees en tu cabeza es pura Biblia. Es interesante, porque las personas que dicen eso, a mí no me importa Lutero, a mí háblame de pura Biblia. Lo interesante es que ellos mismos no se dan cuenta que aunque digan con la boca que no les importa Lutero, en la práctica están siguiendo a Lutero, porque creen en solo la Biblia, que es una idea que vino de Lutero. Ahora, este mismo video pone a Lutero como el padre de la Reforma. A muchos no les gusta que les digamos esto,
Pero en este mismo video se pone a Lutero como padre de la Reforma. Miren. Redarguir, para corregir, para instruir en justicia, 2 de Timoteo 3:16. Sola Escritura fue el grito de guerra de la Reforma protestante. Por siglos, la Iglesia Católica Romana ha considerado sus tradiciones superiores en autoridad a la Biblia. Esto dio como resultado muchas prácticas que eran de hecho contradictorias a la Biblia. Algunos ejemplos son la oración a los santos o a María, la Inmaculada Concepción, la transubstanciación, el bautismo de infantes, las indulgencias y la autoridad papal. Martín Lutero, el fundador de la Iglesia luterana y padre de la Reforma protestante. Ahí lo tiene, él mismo está reconociendo, Martín Lutero es el padre de la Reforma protestante. Por eso dice que Martín Lutero es el padre del protestantismo. Ahora, esta persona que está haciendo este video no es luterano, pero al menos él está teniendo la honestidad, la sinceridad de reconocerlo. Muchos ni siquiera eso. Muchos te van a decir, no, yo no soy luterano, yo soy pentecostal, eso no me aplica a mí, no me hables de Lutero. Eso es, en la realidad es no ser, una de dos, o no conoces de plano la historia, o sí la conoces, pero no estás siendo sincero, no estás siendo honesto. Y la persona que ha hecho este video, obviamente no está lanzando muchas calumnias y está diciendo cosas que no son verdad, pero al menos sí está reconociendo que Martín Lutero es el padre de la Reforma protestante, es el padre del protestantismo. Pero bueno, vamos a ver. Estuvo reprendiendo públicamente a la Iglesia Católica por sus enseñanzas antibíblicas. La Iglesia Católica amenazó a Martín Lutero con la excomunión y la muerte si no se retractaba. La respuesta de Martín Lutero fue: por tanto, a menos que yo sea persuadido o convencido por el testimonio de la Escritura o por el más claro razonamiento, a menos que sea persuadido por medio de los pasajes que he citado, y a menos que mi conciencia sea sometida de esta manera por la palabra de Dios, no puedo retractarme y no lo haré, porque es peligroso para un cristiano el hablar en contra de su conciencia. Me mantengo firme, no puedo hacer otra cosa. Que Dios me ayude. Amén. Bueno, ahí ya vieron, él está citando ahí las palabras que se dice que son de Martín Lutero cuando fue llevado a una especie de una examinación, lo que se conoce como la dieta de Worms. Y él dice ahí que Lutero, ¿no? Dice que su conciencia está cautiva a la palabra de Dios y que no puede hacer otra cosa, que porque no es bueno que un cristiano haga algo en contra de su conciencia. Lo cual es verdad, no debes hacer nada que vaya en contra de tu conciencia. Pero, debes asegurarte que tu conciencia está formada por la enseñanza de la iglesia. En otras palabras, si tu conciencia está mal formada, mal instruida, mal educada, mal ejercitada, no tienes por qué seguir tu conciencia como si tu conciencia fuera la regla y fuera lo que debería controlar todo. Debes asegurarte que tu conciencia está bien formada, bien educada, que tu conciencia está de acuerdo a lo que enseña la iglesia. Entonces, muchos no toman en cuenta esto. Nada más dicen, no, pues yo soy sincero, yo soy honesto y estoy siguiendo los dictados de mi conciencia. Sí, pero la pregunta es más profunda. La pregunta va más allá. ¿Realmente estás 100% seguro de que si tú te pones a revisar tu conciencia, estás 100% seguro que tu conciencia está formada por lo que deberías estar creyendo? Porque tú crees que no debes bautizar bebés. Y la razón que tú crees es porque tu teología ha formado tu conciencia de esa manera. Pero hay otros que son protestantes y dicen lo contrario. Dicen que sí debes bautizar a bebés. Y ellos también tienen su conciencia formada por su tradición. Entonces tú puedes decir, bueno, ¿y cómo salimos de este enredo? Por eso Jesús nos dejó una iglesia. Por eso existe una iglesia. Algunos quieren tratar de encajonar a la iglesia católica como si fuera una más de tantas miles de denominaciones protestantes, lo cual no debe hacerse, porque ninguna de estas denominaciones protestantes tienen el pedigrí que tiene la iglesia católica, o sea, no tienen la genealogía, no tienen todo el respaldo de la historia. La iglesia católica sí.
Los ortodoxos salieron de la iglesia, los protestantes salieron de la iglesia, todos los cristianos, sin importar el apellido, han salido en algún momento, salieron de la iglesia. La gran mayoría de evangélicos o protestantes en los países de Hispanoamérica, la gran mayoría están recién salidos. Es una minoría los que ya son de segunda o tercera generación. Una vez conocí a uno que era de cuarta generación, pero es algo muy raro, no es algo muy común. Entonces los cristianos todos en algún momento salieron de la iglesia. De ahí que se diga que la iglesia sí tiene el pedigrí. La iglesia ha existido por 2000 años. La iglesia católica es la única que verdaderamente va hasta Cristo. ¿Ok? Entonces debes asegurarte que tu conciencia está bien formada por la enseñanza de la iglesia. Martín Lutero dijo que mi conciencia está cautiva por la palabra de Dios. Mi conciencia está cautiva por la Biblia, pero eso todo el mundo lo dice. Los testigos de Jehová dicen eso. Los adventistas dicen eso. Los mormones, bueno, en el caso de ellos, pues ya tienen otros libros, ¿no? Pero vamos a hablar nada más de los protestantes, de los evangélicos, por así decirlo. Todos dicen que su conciencia está cautivada por la palabra de Dios, pero se contradicen. Tienen doctrinas distintas. Entonces, obviamente, algo no está bien. Todo el mundo puede decir que su conciencia está cautiva a la palabra de Dios, pero se están contradiciendo. Por eso necesitamos algo que esté afuera de tu cabeza, algo que esté afuera de lo que tú te imaginas, de lo que tú sientes o lo que tú piensas. Necesitas una iglesia. Cristo, cuando subió al cielo, no dijo, estudia lo mejor que puedas estudiar, cómprate una concordancia, cómprate un comentario bíblico y trata de leer muchísimo la Biblia y así vas a llegar a la verdad. Cristo no dijo eso. Cristo dejó una iglesia, Él mismo constituyó a unos apóstoles, evangelistas, pastores y maestros para que nosotros seamos formados, para que seamos cambiados, para que seamos perfeccionados a la imagen de Cristo, a fin de que ya no seamos arrastrados por todo viento de doctrina, para protegernos de las herejías. Es una iglesia que está fuera de tu cabeza. La pregunta es, ¿cuál es esa iglesia? No quieres decir que una iglesia invisible, porque entonces eso sería cuento de nunca acabar. ¿Cuál iglesia invisible? La iglesia de la Biblia tenía pastores específicos de carne y de hueso que enseñaban doctrinas bien específicas. ¿Cuál iglesia invisible? Eso viene de Martín Lutero. Martín Lutero fue el que tuvo que inventar eso de iglesia invisible, porque sus propios seguidores le dijeron, oye, ¿ya viste que hay un montón de grupos que ya no nos siguen? ¿Ya viste que hay un montón de grupos con creencias distintas que ya no son parte de nuestro movimiento? ¿Qué está pasando? La iglesia se está desuniendo, estamos cayendo en una desunidad, porque todavía ellos, los primeros, sabían que la división, el cisma, es un pecado. Ahorita ya la gente parece que ya no le importa, como piensan que eso es normal. Piensan que el cristianismo, a través de los siglos, así era. Como el mundo protestante, cada quien creyendo diferente cosa. Y eso no es así, hermanos. Vamos a ver qué más dice aquí. El primer argumento católico en contra de la sola escritura es que la Biblia no enseña explícitamente la sola escritura. Es decir, los católicos argumentan que la Biblia en ningún lugar establece que sea la única guía autorizada para la fe y la práctica. Mientras que esto es cierto. Ahí está. Él lo acaba de decir, esto es cierto. Ahorita él se va a regresar y va a decir que es interesante porque él comenzó diciendo que lo único que debe determinar la doctrina, o sea, lo que tú debes creer, es la Biblia. Y ahorita él acaba de reconocer que es cierto que no está en la Biblia. Entonces, ¿cómo me pides que yo me someta a una forma de creer? El protestante, no, me refiero al protestante. El protestante me pide a mí que solo crea lo que está en la Biblia. Pero cuando yo le pregunto, ok, ¿y dónde dice eso? ¿Dónde la Biblia enseña que solo lo que está en la Biblia se debe creer? Ah, no, es que eso es cierto, no está en la Biblia, pero lo debes de creer de todas maneras. Debes partir de ahí, esa debe ser tu premisa, es tu base. De ahí, o sea, en otras palabras, debes cuestionar todas las doctrinas, cuestiónalas y asegúrate de que están en la Biblia, menos este principio.
Como les dije que escuché recientemente a un protestante diciendo que los católicos eran, de hecho creo que usó la palabra ignorantes, dijo, son ignorantes, dice, los católicos son ignorantes porque no se dan cuenta que esto de solo la Biblia, de sola escritura, no es una doctrina, sino que es un principio. Pregunto yo, ¿y entonces tú puedes venir con principios y ya porque es un principio ya no debe estar en la Biblia? Entonces te estás contradiciendo. ¿No acabas de decir que la Biblia es lo único que debe determinar lo que crees? Llámale principio, llámale como quieras. Yo le llamo herejía porque eso es una herejía. Lo que tú quieres que crean las personas no se enseña en la Biblia. Martín Lutero tuvo que creer eso porque Martín Lutero ya no le quedaba otra opción. Él partió con la iglesia, él rechazó la iglesia, él tuvo que hacer a un lado la tradición apostólica para él mismo poder enseñar sus propias doctrinas. Martín Lutero escribió más de 600 tratados teológicos donde él desparramó sus herejías, sus desviaciones. ¿Ok? Entonces, esa idea de que Martín Lutero fue el héroe de solo la Biblia no se sostiene, porque Martín Lutero, repito, escribió más de 600 tratados, más de 600 libros, por así decirlo, donde él, por medio de esta propaganda, él desparramó por todas partes donde pudo sus herejías, sus desviaciones. Entonces, ¿cuál solo la Biblia? Si él usó 600 libros de su mano, de su pluma, para distribuir sus enseñanzas. Bueno, él aquí está reconociendo. Vamos a ver qué más dice. Se equivocan en reconocer un punto crucial. Sabemos que la Biblia es la palabra de Dios. La Biblia se declara a sí misma ser inspirada por Dios, inerrante y autoritativa. Pregunto yo, ¿cuál Biblia? ¿Cuál Biblia? ¿Cuál Nuevo Testamento? ¿Cuántos libros tiene el Nuevo Testamento? No, pues que 27. ¿Cómo sabes? ¿Quién dice? Tú dices que la Biblia. A ver, ¿en qué parte de la Biblia dice que son 27? No vaya a suceder como uno que dijo, aquí en el índice, mira. Abrió su Biblia en el índice y dijo, ¿ves? Aquí dice Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos. Y si los cuentas son 27. Sí, pero eso no es parte de la Biblia. Esa hoja que tú le llamas la tabla de contenido o el índice, eso no es parte de la Biblia. Eso lo puso la casa editorial que publicó la Biblia. Pero la pregunta es, ¿quién te dijo que solo son 27 libros en el Nuevo Testamento? ¿Quién te dice que solo Mateo, Marcos, Lucas y Juan? ¿Por qué no el Evangelio de Felipe? ¿Por qué no el Evangelio de Pedro? ¿Por qué no el Evangelio de Pablo? ¿Por qué no el Evangelio de Tomás? ¿Por qué no? ¿Con qué autoridad? ¿Con qué autoridad me quieres limitar a 4 evangelios? Ellos no tienen respuesta. Ellos van a decir, no, pues porque ahí está en la Biblia. El católico sí tiene respuesta. El católico dice, sí, tienes razón. Si uno va a la antigüedad, uno se va a dar cuenta que había muchos evangelios falsos circulando. Y el católico te va a decir, esa es la razón porque la iglesia en un momento determinado de la historia, reunida en concilio, tomó una decisión tajante, determinante, una decisión para ser aceptada y recibida por todos los cristianos. Eso es lo que conocemos como los concilios, y la iglesia, por medio de los concilios, le puso fin a la controversia. Y la iglesia nos aseguró, y aparte la iglesia, con la autoridad de Cristo, nos dice, estos son los libros sagrados, estos son los libros inspirados, estos son los libros que debes recibir como la palabra de Dios. ¿Ok? Entonces, así de sencillo. Pero el protestante no tiene respuesta. El protestante te dice que todo está en la Biblia, pero cuando le preguntas todo, te dice sí, todo. ¿Sí? ¿Y dónde está la lista del canon? ¿Dónde dice que son 27 libros? En ninguna parte. Eso no está en ninguna parte. Fue la iglesia la que tomó esa decisión. Entonces, nada más para que se vean, es un mundo de contradicciones, pero bueno, vamos a seguir. También sabemos que Dios no cambia su parecer o se contradice a sí mismo. Así que mientras la Biblia misma no pueda arguir explícitamente sobre la sola escritura, definitivamente no debe permitirse que las tradiciones... Él mismo lo está reconociendo una vez más, ¿no? Ahora dijo, es cierto, dice, aunque no podamos arguir con la misma Biblia, o sea, en otras palabras, aunque él dice, ¿no? Aunque no podamos defender este principio de solo la Biblia con la pura Biblia,
Él mismo está reconociendo, no se puede. No aparece en la Biblia. ¿Cómo vas a defender algo que no aparece en la Biblia? Y tú mismo acabas de decir que si no aparece en la Biblia no lo debes aceptar. Ahora, esto es algo que les cuesta mucho trabajo comprender a muchos hermanos separados, a muchos protestantes. A mí me costó mucho trabajo. Y hubo uno que me dijo, a ver, no te entiendo. Tú dices que no aceptas la sola escritura porque no aparece en la Biblia. Pero entonces, ¿por qué si aceptas el purgatorio? Que tampoco está, según él, no está así de manera explícita, o la Inmaculada Concepción de la Virgen María. ¿Por qué la aceptas si no está así de manera explícita en la Biblia? Y yo le respondí, es que yo no creo lo que tú crees. Yo no necesito mostrarte un versículo, es que yo no creo en solo la Biblia. Eres tú el que crees en solo la Biblia. Tú me estás queriendo imponer a mí un estándar al cual yo no me someto porque no es algo que la iglesia haya creído jamás. Pero no lo podía entender. Él me decía, no te entiendo. Me rechazas mi doctrina de sola escritura con la base de que no está ni en la Biblia, pero sí aceptas otras cosas que no están tampoco de manera explícita en la Biblia. Y yo le decía, es que no terminas de verlo, que yo no me rijo, yo no soy controlado por tu creencia de solo la Biblia. La única razón por la que yo como católico, o la única razón por la que los católicos les echamos en cara a los protestantes que su misma doctrina de solo la Biblia es insostenible, porque ni en la misma Biblia se enseña. La única razón por la que hacemos eso es para que tú mismo, protestante, te des cuenta que estás enseñando algo que tú mismo no practicas. Tú mismo estás enseñando que si no está en la Biblia no lo debes creer, y ese mismo principio no está en la Biblia. No solamente no está en un versículo, sino que si tú analizas a la iglesia de la Biblia, te vas a dar cuenta que la iglesia de la Biblia no operaba bajo el principio de sola escritura. La iglesia de la Biblia estaba unificada. La iglesia de la Biblia hacía concilios. La iglesia de la Biblia tenía la tradición apostólica. Segunda a los Tesalonicenses 2:15, primera a los Corintios 11:2, etcétera, etcétera. La iglesia de la Biblia tenía tradición. La iglesia de la Biblia estaba unida. La iglesia de la Biblia hacía concilios. La iglesia de la Biblia creía que los ministros podían perdonar pecados. A quienes ustedes les perdonan los pecados, les serán perdonados. La iglesia de la Biblia creía que el bautismo te hacía nacer de nuevo. Juan 3:5, Carta a los Romanos 6:4, etcétera, etcétera, etcétera. La iglesia de la Biblia era una iglesia cuya fe era una fe católica, una fe universal. Y sí es cierto, católico es un adjetivo calificativo, pero también hay una iglesia que abraza esta doctrina que es católica. Y esa iglesia es la iglesia católica, que si bien no es el nombre oficial, por así decirlo, Jesús no dijo, voy a fundar mi iglesia y la voy a bautizar con el nombre de católica. No es así. Pero somos católicos porque nuestra fe es católica, porque nuestra fe fue predicada en todo el mundo y fue recibida en todo el mundo, y es una fe conforme al todo, en contraste con una fe sectaria, una fe que solamente cree una porción, un sector, una parte. Ese es el sectarismo. La iglesia es universal, debe tener una fe universal, una fe católica. Debemos creer todo lo que se enseñó por los apóstoles aún antes de que existiera el Nuevo Testamento. Contradigan su mensaje. La sola escritura no es tanto un argumento contra la tradición, como lo es contra las doctrinas no bíblicas o antibíblicas. Él dice que no es un argumento contra la tradición, pero sí que lo es. Sí que lo es, porque Martín Lutero no estuvo dispuesto a creer cosas que venían de la tradición apostólica. Ahora, él dice, la sola escritura no es un argumento en contra de la tradición, sino más bien es un argumento, dice él, en contra de las tradiciones no bíblicas o de las doctrinas no bíblicas, según él. Pregunto yo, ¿y tú cómo sabes cuáles son las doctrinas no bíblicas? ¿Quién diferencia? ¿Quién distingue entre las doctrinas verdaderas y las doctrinas falsas? Obviamente él no va a responder, no tiene respuesta, pero la respuesta es, pues dependiendo de la denominación. Si tú vas con los pastores pentecostales,
ellos te van a definir de una manera. Van a decir esto sí, esto no, esto sí, esto no, esto sí, esto no. Esto es bíblico, esto no es bíblico. Pero si vas con un luterano, él va a tener diferente interpretación, diferente juicio. Y te va a decir esto sí, esto no, esto sí, esto no. Bebés sí debes bautizar. Y el pentecostal te va a decir no, bebés no debes bautizar. El luterano te va a decir la salvación sí se pierde. El reformado te va a decir no, la salvación no se pierde. Uno te va a decir el bautismo no regenera. El bautismo no te hace nacer de nuevo. El bautismo no dispensa la gracia de Dios. Y otro te va a decir no, sí, el bautismo sí. Y así se contradicen. Dicen que están unidos, pero en la realidad no lo están. Si estuvieran unidos o si sus diferencias fueran tan pequeñas como ellos dicen que lo son, la pregunta es, si son tan pequeñas sus diferencias, ¿por qué no están entonces unidos en una sola iglesia? Al contrario, la prueba de que no son pequeñas las diferencias es la misma división que tienen. Esa es la prueba de que esas diferencias no son pequeñas como a ellos les gustaría pensar. Cuando las diferencias son pequeñas, pues no te vas a dividir por algo tan pequeño. Pero la razón por la que se separaron es precisamente porque esas diferencias son grandes y porque sí se contradicen los unos a los otros. La única manera de saber con seguridad lo que Dios espera de nosotros es permaneciendo fieles a lo que sabemos que Él nos ha revelado. Permaneciendo fieles, pero ¿fieles a qué? ¿Fieles a la confesión de los presbiterianos? Si tú permaneces fiel a la confesión de los presbiterianos, tú nunca vas a ser pentecostal. Pero si tú permaneces fiel a lo que es la confesión de los pentecostales, si tú en verdad eres un pentecostal fiel de hueso colorado, tú no te vas a hacer luterano. Entonces, eso que dice él de que lo único es permanecer fiel es relativo. No está resolviendo el problema. ¿Fiel a cuál confesión? ¿A la pentecostal? ¿A la luterana? ¿A la metodista? ¿A la no denominacional? ¿A los del movimiento de iglesia en casa que dicen que no debes ir a ninguna iglesia, que solamente en tu casa? ¿A los mesiánicos? ¿A los hebreos israelitas que andan buscando, dicen que en Hispanoamérica están los verdaderos israelitas? ¿A cuál confesión vas a ser fiel? Entonces, ¿ves? No se sostiene. La Biblia. Ahora sabemos, más allá de cualquier sombra de duda, que la Escritura es verdadera, autoritativa y confiable. No puede decirse lo mismo de la tradición. La palabra de Dios es la única autoridad para la fe cristiana. Entonces dice que la palabra de Dios es la única autoridad para la fe cristiana. Pregunto yo, cuando dices fe cristiana, ¿eso incluye sola escritura? Porque si tu respuesta es sí, la fe cristiana incluye sola escritura, entonces te acabas de contradecir. Porque tú acabas de decir que es cierto, que con la Biblia no puedes probar sola escritura. Entonces la pregunta es, o más bien aquí te diríamos, ponte de acuerdo. O sola escritura, ese principio, esa doctrina, como tú le quieras llamar. Si eso de solo la Biblia, de eso de sola escritura, si es parte de la fe cristiana, deberías de poder probarlo con la Biblia. Pero si no es parte de la fe cristiana, entonces ¿por qué lo vamos a creer? Y esa es la razón por la que la Iglesia Católica rechaza esa falsa doctrina, esa herejía luterana. Quiero decir algo. Siempre se le da el crédito a Martín Lutero porque él fue el que realmente popularizó o sistematizó, le dio forma a esta doctrina, a este principio, como tú le quieras llamar. Pero les digo esto porque hay algunos que quieren decir, no te olvides que hubo un sacerdote católico, dicho sea de paso, en Inglaterra, llamado John Wycliffe. No te olvides, dicen ellos, que John Wycliffe también hablaba de la sola escritura. La respuesta es sí y no. Sí, porque él decía que su sueño era que existiese un cristianismo basado 100% en la Biblia. ¿Ok? Eso era lo que él decía. Pero él en ningún momento llegó al extremo que llegó Martín Lutero. Él no se radicalizó tan al extremo como Martín Lutero. ¿Ok? John Wycliffe, él todavía quería preservar mucho de la tradición y todavía él quería preservar lo que es el papel, el rol de los maestros en la iglesia. Martín Lutero empujó un poco más fuerte y empujó tanto que hubo muchos de sus seguidores que se dieron cuenta que el mismo Martín Lutero, después de que se separó de la iglesia, no estaba siendo consistente, no estaba siendo fiel a lo que él mismo enseñó.
cuando dijo mi conciencia está cautiva a la palabra de Dios y no puedo hacer otra cosa. ¿A qué me refiero? Se dieron cuenta que Martín Lutero estaba estableciendo un magisterio protestante dirigido por él, por supuesto. Martín Lutero estaba estableciendo ciertas tradiciones escogidas por él, obviamente. Y se dieron cuenta que Martín Lutero únicamente estaba como tratando de recrear, entre comillas, recrear la iglesia, pero fuera de la iglesia. Y muchos pues no estuvieron de acuerdo. Dijeron, no, pues mi conciencia también está cautiva a la palabra de Dios y mi conciencia no está de acuerdo contigo. Y se iban separando. Después llegaba otro y lo mismo. Mi conciencia está cautiva a la palabra de Dios, pero no estoy de acuerdo contigo. Y se separaban. Y de ahí vienen todas las divisiones. Entonces, no, la verdad, pues, según él está refutando al catolicismo, pero no se da cuenta que se está metiendo en más problemas de los que él está resolviendo. Las tradiciones solo son válidas cuando están basadas en la Escritura y están en completo acuerdo con la Escritura. Las tradiciones que están en contradicción con la Biblia no son de Dios y no son un aspecto válido de la fe cristiana. Obviamente, si algo contradice a la Sagrada Escritura, obviamente no debe ser aceptado. El problema que él tiene es que, según él, como mencionó al principio, la comunión de los santos no es bíblica, según él, porque sí lo es. Entonces, se escucha bonito decir que debes rechazar todo lo que contradiga la Biblia, pero lo que no pueden hacer los protestantes es demostrar que lo que los católicos creemos contradice la Biblia, porque no lo contradice. Lo que sí contradice la Biblia es inventar tu propia iglesia, inventar tu propio grupo, hacerte un cristianismo a tu medida, a tu manera. Eso sí está en contra de la Biblia. La Biblia está en contra de que tú creas a tu manera, de que tú seas alguien que está en cisma, que estés fuera de la iglesia. Eso sí es antibíblico. La sola escritura es una tradición misma que sí está en contra de la Biblia, porque en la Biblia no se enseña. Él mismo lo dijo, es cierto, no está en la Biblia. Es cierto, no podemos defenderla con únicamente la Biblia. Él mismo lo reconoció. Pero después él se contradice sin darse cuenta diciendo que solo debe rechazar lo que está en contra de la Biblia. Pues si ya dijiste que no aparece en la Biblia, se está contradiciendo. La sola Escritura es la única manera de evitar que la opinión personal y subjetiva tenga prioridad sobre las enseñanzas de la Biblia. Fíjense nada más lo que acaba de decir. Él está diciendo que la sola Escritura es lo único que puede evitar que la interpretación de uno que la interpretación de uno tome prioridad sobre la Biblia. Y es todo lo contrario. La doctrina de solo la Biblia, de la sola Escritura, es lo que ha producido que las personas interpreten la Biblia a su manera. Es lo que se conoce como la interpretación privada, que nace de esta idea luterana del el libre examen, de que tú puedes examinar y puedes dictaminar cuál es lo que debes creer. El libre examen de la Sagrada Escritura, la interpretación privada, que de ahí, eso es la raíz de las denominaciones protestantes. Pero él acaba de decir todo lo contrario. Él dijo que la única manera de impedir que las personas interpreten la Biblia a su manera y que su interpretación personal la pongan arriba de lo que dice la Sagrada Escritura, según él dice que es la sola Escritura, cuando es todo lo contrario. La sola Escritura es lo que ha producido tantas interpretaciones como cabezas hay en el protestantismo. Es lo que ha llevado en el último de los casos al relativismo teológico. Al principio no era tan fuerte el problema, aunque sí había muchas divisiones. De hecho, Martín Lutero lo dejó escrito. Él se lamentó. Martín Lutero se lamentaba de la multiplicidad de denominaciones que había durante su misma vida. Imagínense si Martín Lutero resucita y viene y ve los miles. En Estados Unidos hay más de 30,000 denominaciones. En los países de América Latina no es muy diferente. Yo encuentro personas que ellos mismos rechazan a todos los demás. Encuentro a unos que dicen que los pentecostales están mal, que los adventistas están mal, que los bautistas están mal, que los presbiterianos están mal, que los reformados están mal. Dicen que todos están mal, menos ellos. ¿De dónde salieron esos señores? Si tú haces su árbol genealógico, vienen del protestantismo.
Entonces ahí es donde uno ve la inconsistencia. La esencia de la sola escritura es basar tu vida espiritual en la Biblia solamente y rechazar cualquier tradición o enseñanza que no esté en total acuerdo con la Biblia. Segunda de Timoteo 2:15 dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. La sola escritura no nulifica el concepto de las tradiciones eclesiásticas, más bien nos da una base sólida en la cual basar las tradiciones de la Iglesia. Ahí es un gran error, porque las tradiciones eclesiásticas de los pentecosteses no son iguales a las tradiciones eclesiásticas de los luteranos. ¿Cuál de las dos son las verdaderas? Los dos dicen que creen en la sola escritura. Los luteranos, ellos inventaron la sola escritura, tristemente por los luteranos. Yo escucho a los reformados, escucho a bautistas, escucho a metodistas atacando a los luteranos. Los luteranos podrían quedarse así como, caray, pues si nosotros inventamos esto de la sola escritura, ahora como dice el dicho, ¿no? Ahora ya los patos le tiran a las escopetas. Ellos inventaron lo de la sola escritura y ahora tienes a los descendientes de ese movimiento que ya se separaron de Lutero, obviamente, ¿no? Ahora los tienes a ellos atacando a los luteranos. Entonces, ¿cuáles tradiciones eclesiásticas son las verdaderas? ¿La de los luteranos o la de los pentecostales? ¿Cuál doctrina es la verdadera bíblica? ¿Cuál es la sana doctrina? ¿Bautizar bebés o no bautizar bebés? Según a quién le preguntes. Por eso debes ir a la iglesia. Y estamos hablando de la iglesia histórica, no una iglesia invisible que Martín Lutero inventó para tratar de disfrazar las divisiones que él ocasionó. Una iglesia que es como el ser humano. El ser humano vive en la historia. El ser humano es cierto, tiene una parte espiritual. El cuerpo místico de Cristo es algo espiritual, pero no significa que no tenga un cuerpo. El ser humano tiene un cuerpo. El ser humano tiene una identificación. El ser humano tiene una biografía. La Iglesia Católica es visible, vive en la historia, tiene una historia, está documentado, tiene ministros bien específicos, hay doctrinas bien específicas. Entonces es un cristianismo que existe tristemente en muchos casos solo en la mente de las personas que lo creen. Y eso es lamentable. Hay muchas prácticas en ambas iglesias, católica y protestante, que son el resultado de tradiciones y no de las explícitas enseñanzas de la Escritura. Es bueno y aún necesario que la Iglesia tenga tradiciones. Las tradiciones juegan un papel importante en la clarificación de la doctrina cristiana y la organización de las prácticas cristianas. Al mismo tiempo, para que estas tradiciones sean válidas, no deben estar en desacuerdo con la palabra de Dios. Bueno, es lo mismo, ¿no? Él ya nada más está repitiendo lo mismo, ¿no? Pero la pregunta es, ¿quién determina cuáles tradiciones sí y cuáles tradiciones no? En el mundo protestante, nadie, porque no tienen un papa, no tienen un magisterio. Por eso la Iglesia Católica y por eso Cristo dejó un líder. Por eso en la Iglesia Católica hay un magisterio. Por eso nosotros no tenemos la libertad de creer lo que se nos ocurre, lo que se nos antoja, lo que nos viene a la mente. Los católicos no tenemos la libertad de creer lo que se nos ocurre, lo que nos viene a la mente, lo que se nos antoja en el momento. Los católicos debemos ser fieles a las enseñanzas que Cristo nos dejó por medio de su Iglesia. Y hay un líder, es el sucesor de Pedro. Es el umpire, por así decirlo. Es el árbitro. Es el juez que pone un punto final cuando hay una controversia. Eso no existe en el protestantismo. Por eso están muy divididos. Repito, todo esto que estoy diciendo no es para decir que los protestantes no son sinceros. Todo esto no es para decir que los protestantes son personas malas. No, pero lo que sí estoy poniendo aquí en juicio son las falsas doctrinas de Martín Lutero, son las falsas doctrinas, son estas herejías que salieron de la llamada Reforma Protestante que han cautivado a muchos de nuestros hermanos. Es triste porque miren, muchas veces se dice, no, pues que hay mucha ignorancia en el catolicismo, lo cual lamentablemente sí, hay muchos católicos que no conocen su fe. Pero hay quienes te van a decir, esa es la razón pues que ahora están con los protestantes. Sí, pero están saliendo por decirlo así, están saliendo de un problema para meterse, están saliendo de un hoyo para ir y meterse en otro hoyo más profundo, porque están ignorantes de la doctrina de la iglesia, están ignorantes muchos de la fe de la iglesia,
están ignorantes de la fe católica, pero luego te los llevan para indoctrinarlos y meterles una infinidad de cosas en su cabeza, que después para salir de ese hoyo es muy difícil. Pregúntame cuánto me tomó salir del protestantismo. Pregúntame cuánto me tomó abrir mis ojos y darme cuenta. Pregúntame cuánto me tomó desaprender, quitarme todos los lazos de cautividad de errores protestantes. Me tomó bastante. Entonces, no es así como que querer usar el argumento, no, que hay mucha ignorancia en el catolicismo. Sí, pero eso no justifica que los vas a llenar de un montón de doctrinas contradictorias que no vienen del depósito de la fe, que no vienen de Cristo. ¿Cuál es la solución entonces? La solución es primero conocer tu fe católica e involucrarte en la enseñanza, en la predicación de la verdadera fe. La solución no es hacerte protestante. La solución no es ir y creer lo que tú quieras creer. La solución es, tu obligación es conocer la fe de la iglesia. Acabo de escuchar a una persona diciendo que él era católico y empezó a decir una sarta de cosas que nada que ver con la fe católica. Y yo le dije, se nota que nunca conociste tu fe. Y eso es el problema, pues. Gente que nunca conoció la fe católica, luego llega un protestante y los indoctrina, y ahora lo que hacen es hablar muchas cosas en contra de la iglesia cuando nunca conocieron su fe. Entonces ahí es donde está el problema, hermanos. Bueno, este video dura más. Yo creo que obviamente ya me extendí, ¿no? Pero yo creo que hasta aquí lo vamos a dejar, porque quiero aquí ver si podemos interactuar aquí con ustedes y pues ver el chat. A ver, vamos a ver cómo se ve el chat por ahí. A ver, hermanos, ¿cómo ven? ¿Algún comentario que tengan por ahí? Quizás algo de lo que dije no ha quedado muy claro. ¿Alguna pregunta que se relacione con el tema? Porque recuerden, estamos viendo cómo los protestantes dicen que la Iglesia Católica está mal porque la Iglesia Católica ataca y rechaza su principio de solo la Biblia o sola Escritura. Vamos a ver el chat. Por cierto, doy gracias a los hermanos por sus donativos. Doy gracias a Waldemar Morales. Gracias, hermano. Dice, gracias a Dios que te está usando para defender la fe católica. Ahí estoy aprendiendo con ustedes. Bendiciones, hermanos, familia Plasencia. Dios te bendiga, Waldemar Morales. Gracias por tu donativo. También doy gracias para Santiago del Cid. Me gusta tu apellido, del Cid. Dios te bendiga. Gracias por tu donativo. Y también gracias a la hermana que al principio nos dio un donativo. Se me escapó el nombre, pero bueno, a todos ustedes, gracias, hermanos. A ver, aquí parece una pregunta. Dice, bueno, primero vamos a felicitar al hermano Claudio Nis de Argentina. Hermano Claudio, Dios te bendiga. Hoy es el cumpleaños de Claudio, de nuestro hermano que está en Argentina. Si no me equivoco, creo que Claudio está en Córdoba. Si no, que me corrija, Claudio, si no estás en Córdoba, pero no sé por qué tengo en la mente que estás en Córdoba. Dios te bendiga, Claudio Nis. Felicidades, felicitaciones en este día tan especial para ti. Que Dios te conceda muchos años más de conocerlo a Él y servirlo a Él y amar a tu prójimo. Dios te bendiga. Dice Claudio, el mismo video que habla del video, ¿no? El video que estuvimos viendo dice que se contradice. Sí, el mismo video se refuta a sí mismo, ¿no? Alguno dirá, bueno, pues ¿para qué, hermano? ¿Para qué le das atención a los protestantes? Bueno, es que ese es el problema de muchos católicos, que muchos católicos creen que ignorando a los protestantes es hacerle un bien a los católicos. La verdad es que no. Tus hermanos católicos están siendo bombardeados todos los días con esos videos. Y si a ellos no están viendo que nosotros defendemos nuestra fe, y digo defenderla en el buen sentido, no hablo de pelearse con ellos, como se dice, ¿no? Agarrarse de las greñas. No, hablo de refutarlos con respeto, con firmeza, pero refutarlos. Con caridad, sí, con caridad. Sin caer en juicios temerarios, sin decir que son ellos demonios o son malas personas, pero refutar el error, mostrar el error, exponer el error. Entonces, ese es el problema, que hemos sido muy pasivos
hemos sido quizás demasiado pasivos. Dios te bendiga, hermano Claudio Nis. Felicitaciones de nuevo. La pregunta que tengo aquí de Saulo Santamaría. Hermano, una pregunta. ¿En qué año se formó la Biblia? Porque yo he escuchado que dicen unos un año y otros otro año. Buena pregunta aquí de Saulo Santamaría. Es que muchos se confunden. Si yo dijese ahorita, la Biblia no existía en el siglo primero, no existía en el siglo segundo, no existía en el siglo tercero. La Biblia vino a existir hasta el 382 en el Concilio de Roma. Yo estaría obligado a decir a qué me refiero con que no existía. Ahora, debemos de distinguir. No existía como un libro, no estaba la colección definida por la Iglesia de manera oficial como un libro. En ese sentido no existía. Pero sí existían los manuscritos individuales. Obviamente fueron escritos en el primer siglo. Sí existían las cartas de Pablo. Sí existían las cartas católicas. Sí existían los 4 evangelios. Sí existían el libro de los Hechos. Sí existían el libro del Apocalipsis. Todo eso existía. Obviamente todo viene del siglo primero. Entonces, ¿a qué nos referimos o a qué se refieren algunos católicos cuando dicen que la Biblia no existía por los primeros 3 siglos, por así decirlo? Se están refiriendo a que aún la Iglesia, de manera oficial, de manera dogmática, no había dado la colección de una forma definitiva, resolviendo todas las controversias. En otras palabras, en ese sentido no existía. No existía la colección oficial dogmática que ahora llamamos Biblia, en ese sentido. Pero no significa que individualmente la Iglesia no tenía las cartas de Pablo, que no significa que no se predicaba con las cartas de Pablo, no significa que no se leían los evangelios. Obviamente sí se leían los evangelios, sí se predicaba con las cartas de Pablo, sí se leían los demás libros del Nuevo Testamento, pero lo que aún no se había hecho era definir, poner todos los escritos sagrados, por decirlo así, en un libro y de manera oficial, de manera dogmática, de manera irreversible, poniendo fin a toda la controversia. No se había determinado todavía eso. Eso fue hasta los concilios del siglo IV. Pésele a quien le pese. A los protestantes eso les desagrada mucho, porque para ellos aceptar eso sería reconocer la autoridad de la Iglesia, y ellos no lo quieren hacer. La pregunta que se hace, ¿no? Tú le puedes decir a un protestante, ¿tú cómo sabes que el Nuevo Testamento tiene 27 libros? Te va a decir, no, pues que ahí están. Sí, ahí están, pero ¿quién los puso ahí? ¿Cómo sabes que solamente 4 evangelios? Ah, no, pues que siempre ha sido así. Siempre Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Número 1, no siempre ha sido así. Antes había otros evangelios circulando. Habían otros circulando y había quienes sí los querían aceptar. Pero la pregunta no es esa. La pregunta es, ¿quién tomó la decisión de manera final, de manera oficial, de manera dogmática? La respuesta es bien sencilla. Hasta los ateos saben esto, que fue la Iglesia católica, la Iglesia que tenía obispos, porque los concilios era donde iban los obispos, la Iglesia que tenía sacerdotes. Muchos les encanta hablar de los padres de la Iglesia y es interesante. Yo no puedo entender cómo un protestante quiere usar a los padres de la Iglesia para demostrar que el protestantismo es la verdad. Yo no entiendo. ¿Cómo vas a usar a los padres de la Iglesia que eran sacerdotes para demostrar que tu protestantismo es verdad cuando el protestantismo no tiene sacerdotes? Muchos quieren hablar de Agustín, de San Agustín. No, que San Agustín, que San Agustín, que San Agustín. ¿Sí? San Agustín era un sacerdote que él ofreció el sacrificio a la Santa Misa. San Agustín fue ordenado obispo. San Agustín fundó un monasterio. ¿Tú no tienes monasterios? ¿Tú no tienes sacerdotes que ofrecen el sacrificio de la Santa Misa? ¿Tú no crees en los obispos? ¿Tú no crees en la jerarquía en la Iglesia? ¿Para qué quieres usar a los padres de la Iglesia cuando los padres de la Iglesia te contradicen a ti? Pero bueno. Ok, dice aquí Miriam Hernández. Hermano José, le tengo una pregunta. ¿Qué me dice? ¿Debemos creer todo lo que está en la Biblia o no?
bueno, aquí yo te pediría, hay que definir a qué te refieres con creer. Porque, por ejemplo, si viene un loco, por así decirlo, ¿no? Si viene un loco y me dice que hay que suicidarnos, que porque está en la Biblia, Judas se suicidó y Judas era un discípulo de Cristo, Judas era un apóstol, Judas fue escogido por Cristo, hay que suicidarnos. Mira, ves, él se quitó la... Obviamente, ¿no? Yo sé que eso suena ridículo, pero alguien puede salirte con alguna cosa y de hecho hay quienes creen cosas bien raras. Hay unos en el sur de los Estados Unidos que, de hecho, hasta el gobierno tuvo que intervenir, que ellos estaban agarrando serpientes y en sus reuniones jugaban con las serpientes y las agarraban. Y la razón por la que el gobierno tuvo que intervenir es porque hubo muertes. Hubo serpientes que mataron a estas personas. Entonces ellos también decían, está en la Biblia, debemos de creer todo lo que está en la Biblia. Está en la Biblia. Y ese es un gran error. Ese es un grandísimo error. Entonces, aquí yo te pediría que definieras un poquito a qué te refieres con que debemos de creer todo lo que está en la Biblia. Más bien, debemos de reconocer que en lo que está en la Biblia es verdadero, que no hay error, que la enseñanza de la Biblia es verdadera y que la moralidad de la Biblia es correcta, conforme lo enseña la iglesia. Entonces yo ahí, si alguien me viene a decir esto a mí, no te lo digo a ti, hermana Miriam, sino me refiero a cualquier persona. Si alguien me dice, debes de creer todo lo que está en la Biblia, yo le diría, a ver, momento, vamos definiendo términos. ¿Qué significa creer todo lo que está en la Biblia? Hay que definir, ¿verdad? Jaime Andrés Mesa pregunta, no conozco muy bien la Iglesia Católica, ¿qué es lo que la hace ser definitivamente la verdadera? Pues número uno, es la única iglesia que ha existido de manera ininterrumpida por 2000 años, hablando de números redondos. La única iglesia que ha existido de manera ininterrumpida por 2000 años de cristianismo es la Iglesia Católica. Pero que los ortodoxos, los ortodoxos salieron de la iglesia, por eso ellos están en cisma. No, que los ortodoxos sí tienen sucesión apostólica. Es cierto, porque ellos no han rechazado los sacramentos. Entonces, pero no te confundas. De que salieron de la Iglesia Católica, salieron de la Iglesia Católica. Esa es una gran verdad. Esa es la razón por la que, mira, si tú vas y buscas, en español casi no hay, pero si vas y buscas en inglés, en YouTube, a los canales de YouTube ortodoxos, casi siempre se parecen un poco a los protestantes en que siempre están lanzando defensas contra la Iglesia Católica. Ellos viven a la sombra igual que el protestante, viven a la sombra de la Iglesia Católica. ¿A qué me refiero? Ellos tratan de justificar el por qué salieron de la iglesia. Ese es algo de la historia. Imagínate que eres ateo. Imagínate que no eres nada. No eres cristiano, no eres creyente, no eres protestante, no eres católico. Eres ateo. Ve a la historia y indaga, investiga quién salió de dónde. ¿Fueron los ortodoxos los que se salieron de la Iglesia Católica? ¿O no? La respuesta es sí. Entonces, ¿cuál es lo número uno que yo argumentaría en favor de la Iglesia Católica como la verdadera iglesia? El argumento histórico. Es la única iglesia que ha existido de manera ininterrumpida por 2000 años. ¿Y por qué es importante? Porque Jesús dijo que su iglesia... Ahora, imagínate que la Iglesia Católica no es la iglesia verdadera, pero tú todavía no resuelves el problema, porque Jesús dijo que su iglesia no iba a ser destruida. Jesús dijo que las puertas del Hades, las puertas del infierno, no iban a prevalecer contra la iglesia. Pregúntate, ¿cuál es la iglesia que ha estado en pie durante todo este tiempo, durante todos estos siglos, y que lo puedes comprobar de manera histórica? Que puedes ir al siglo I y ahí está esa iglesia. Siglo II, ahí está esa iglesia. Siglo III, ahí está esa iglesia. Siglo IV, ahí está esa iglesia. Siglo V, ahí está esa iglesia. Siglo VI, ahí está esa iglesia. No vayas a caer en el error de pensar como algunos bautistas, que dicen que ellos sí existían durante todos esos siglos, pero estaban escondidos. Estaban en los subterráneos, estaban escondidos porque la malvada Iglesia Católica los andaba persiguiendo para asesinarlos. Eso dicen ellos.
Eso es absurdo, no hay fundamento histórico. Lo cierto es que la única iglesia que ha existido de manera ininterrumpida, con sus fallas, con sus pecados, con sus malos líderes que algunas veces ha llegado a tener, la iglesia no es perfecta. Recuerda, la iglesia católica enseña acerca de sí misma, que es la iglesia de Cristo, pero la iglesia católica no enseña acerca de sí misma que nunca ha tenido pecadores en sus filas. La iglesia no enseña que es perfecta. La iglesia ni siquiera enseña que todos los papas han sido los hombres más santos del mundo. Eso no enseña la iglesia. Esa es la razón por la que, si te fijas, no todos los papas se les honra con el título de santos, porque muchos no han sido santos. Es como los reyes de Israel. ¿Todos fueron grandes reyes de Israel? No, la mayoría fueron malvados. Pero no significa que no eran verdaderos reyes. Sí eran verdaderos reyes. Eran verdaderos reyes del verdadero pueblo de Dios. Pero era gente que no vivían de acuerdo a lo que se supone que tenían que creer y tenían que vivir. Entonces, número 1, el argumento histórico. Número 2, la iglesia sigue sosteniendo el mismo paradigma, o sea, la forma de ver el cristianismo que la iglesia del Nuevo Testamento. La iglesia del Nuevo Testamento creía en maestros autorizados. La iglesia del Nuevo Testamento creía en la escritura, pero también en la tradición apostólica. Segunda a los Tesalonicenses 2:15, primera a los Corintios 11:2. Si vas al griego, no dice enseñanzas, dice tradiciones. Y recuerda que por muchas décadas de cristianismo no existían ni siquiera las cartas de Pablo. Por siglos los cristianos no tenían una Biblia debajo del brazo, por así decirlo. Pero entonces, ¿qué tenían? Tenían iglesia, tenían pastores, tenían toda la tradición apostólica. Entonces, esos argumentos, el histórico y también estudiando la Biblia, estudiando la misma Biblia, tú te puedes dar cuenta que, por ejemplo, la Biblia dice que Cristo le dio poder a sus ministros para perdonar pecados. Pregúntate, ¿quién durante 2000 años ha creído que los ministros pueden perdonar pecados en el nombre de Dios con el poder de Dios? La Iglesia Católica. Nadie más. Ahora, yo sé que los ortodoxos también creen eso, pero recuerda, los ortodoxos salieron de la iglesia. Sonia Díaz, hola, he leído la Biblia y sigo leyéndola. No he visto nada de una iglesia invisible. Entonces, ¿eso lo inventaron los protestantes? Sí, lo inventó Martín Lutero. Lo inventó Martín Lutero cuando sus mismos amigos, sus mismos discípulos, le preguntaron que cómo le hacían para responder a todas las divisiones que habían ocasionado. Y Martín Lutero, pues, cuando quieres ser cristiano, pero no quieres ser católico, no tienes opción más que sacarte de la manga tus propias explicaciones. No, es que no hay de dos, pues, no hay más. O eres católico o eres lo que tú quieres ser. Lo voy a repetir. O eres católico o eres lo que tú quieres ser. Entonces, esa es la razón por la que yo, como protestante, número 1, ya no quise seguir siendo un protestante. Número 2, llegué a pensar en ser ortodoxo. Pero después me di cuenta que no, que nada más era como tratar de engañarme a mí mismo, porque dije, si me hago ortodoxo, es como que yo todavía estoy escogiendo qué es lo que me gusta y qué es lo que quiero creer. No, yo quiero todo. Yo quiero creer todo lo que la iglesia dice que yo debo creer. Yo no quiero creer lo que a mí me gusta creer o lo que yo entiendo con mi pequeña cabeza. Bueno, en sentido figurado, ¿no? Porque ya sé que mi cabeza no es muy pequeña, que digamos, ¿no? Pero, en otras palabras, pues tenemos una iglesia. ¿Quién eres tú para estar como una pequeña hormiguita? No me refiero a tú, al que hizo la pregunta, me refiero a cualquier ser humano. ¿Cómo nosotros, tan pequeños, hermanos, tan pequeños que somos, cómo creemos nosotros que vamos a estar contradiciendo todo lo que la iglesia ha enseñado por 2000 años? ¿A poco nosotros sabemos más que la iglesia? Ahora, ¿por qué tenemos esa sospecha de que la iglesia nos quiere engañar? El protestante parte de esa premisa. La iglesia nos quiere engañar y la iglesia está mal y la iglesia esto y la iglesia el otro y la iglesia y la iglesia y la iglesia. Pregúntate, ¿de dónde salió esa sospecha? ¿De dónde salieron esas precondiciones? Salieron del espíritu del protestantismo, del espíritu de la reforma protestante. Ni modo, son palabras duras, pero esa es la verdad.
Sí, la respuesta para nuestra hermana Sonia es que sí, la inventaron los protestantes. No existe la iglesia invisible en la Biblia. Carmen Esparza, José, ¿cuándo haces el video de escoger una Biblia? Lo he estado demorando. Buena pregunta, hermana Carmen Esparza. La verdad es que me he dado cuenta que es un tema muy grande y no quiero hacer un video a la ligera. Realmente me está tomando más tiempo y no estoy seguro de que lo voy a poder hacer tan pronto como yo quisiera. La verdad es un tema muy grande. He estado estudiando diferentes traducciones y no quiero ser injusto. He encontrado algunas páginas de internet que atacan ciertas Biblias católicas, pero no ofrecen argumentos. Nada más dicen, es una Biblia marxista, es una Biblia esto, es una Biblia el otro, y esta Biblia está mal, pero no te ofrecen las explicaciones. Y yo no quiero hacer un video sin ofrecer las explicaciones. Por eso es que sí me está tomando, pero sí lo haré, pero me va a tomar algo de tiempo. Daniel dice, muy buena noche, soy de una familia protestante y ellos siempre dicen que Lutero vino para liberalizar el estudio de la Biblia a las personas comunes. ¿Esto es cierto? Gracias por su labor. Pues no es cierto, porque Martín Lutero, número uno, y lo debo repetir hasta el cansancio, Martín Lutero cometió muchos errores. Martín Lutero, para empezar, él rechazó a la iglesia, ya desde ahí de entrada. O sea, ¿cómo te voy a creer cuando tú mismo no te sujetas a la iglesia? Es como San Agustín. San Agustín era de una secta cristiana. Era de los maniqueos. Y él mismo se dio cuenta que su grupo, los maniqueos, le estaban pidiendo que él creyera algo que no tenía sentido. Él dijo, mira, los maniqueos me enseñaban que con la misma Biblia podíamos demostrar que la iglesia no era confiable y que la iglesia estaba mal. Pero Agustín, perdón, San Agustín de Hipona. San Agustín de Hipona llegó a la conclusión, dijo, espérame, tú me estás pidiendo que desconfíe de una iglesia y me estás diciendo que con el mismo libro de la iglesia, la Biblia, con ese mismo libro lo vamos a demostrar. Y San Agustín de Hipona dijo, no tiene sentido. ¿Por qué voy a confiar en el libro de una iglesia mala? ¿Por qué voy a confiar en el libro, o sea, en la Biblia? ¿Por qué voy a confiar en la Biblia cuando viene de una iglesia que no debo aceptar? Si no voy a aceptar a la mamá, tampoco voy a aceptar a la hija. O sea, si no voy a aceptar a la iglesia, menos voy a aceptar lo que ella produjo, humanamente hablando, porque sabemos que la Biblia es de origen divino, pero también es humana, fue escrita por hombres. Entonces, fue una de las primeras cosas que ayudaron a Agustín a abrir sus ojos y se dio cuenta que estaba en un argumento circular. Dijo, no tiene sentido. Si voy a rechazar a la iglesia, también debo rechazar a la Biblia. La Biblia procede de la iglesia. Y esto lo analizó San Agustín, y estamos hablando que San Agustín vive a finales de los 300 y a principios de los 400. Y ya en el tiempo de él mismo reconocía, la Biblia es un libro católico. Negar esa realidad es cerrar los ojos ante la historia. Esa es la verdad, hermanos. Entonces, este cuento de que Martín Lutero vino para hacer que las personas leyeran la Biblia no es verdad. Él tenía un problema muy fuerte contra la iglesia. De hecho, Martín Lutero no logró que las personas tuvieran una Biblia ni que leyeran una Biblia. Era imposible. Las Biblias, el fenómeno de tener Biblias en la mano o debajo del hombro, como se dice, debajo del brazo, perdón. Ese fenómeno es algo nuevo. Recuerden que esta idea de reproducir Biblias por miles y cientos de miles es algo que apenas hemos podido lograr no hace mucho. Este fenómeno de que cada quien tenga una Biblia en la mano es algo que no era posible ni en el tiempo de Martín Lutero, ni después de Martín Lutero en los 1600. Solamente la gente muy adinerada podían tener Biblias, y eran unas Biblias enormes, eran unas Biblias gigantes, por así decirlo. Las Biblias de antes eran unas biblionas así. En las iglesias había unas Biblias de a metro.
y las amarraban con cadenas, que por cierto de ahí salió una leyenda que dice, no, que antes la iglesia tenía encadenada la Biblia. Las encadenaban porque valían una millonada, por así decirlo, y las personas se robaban las Biblias. Era un tesoro. Dejar una Biblia sin seguridad era dejar un tesoro sin seguridad. Entonces, pero bueno, entonces, eso no es así. Martín Lutero simple y sencillamente se sale de la iglesia porque tenía sus problemas personales y aparte porque él tenía un odio contra la iglesia que desarrolló y no le quedó de otra opción más que inventarse su propia iglesia. Entonces, ese cuento de que Martín Lutero vino para que las personas pudieran leer la Biblia en su propio idioma no es verdad. Número uno, por ejemplo, el alemán. Martín Lutero hizo una traducción al alemán. Si yo pregunto, ¿fue esa la primera traducción al alemán? La respuesta es no. Ya había muchas traducciones y no solamente en un solo dialecto del alemán, porque el alemán, sobre todo en aquel tiempo, tenía muchos dialectos. Ya había traducciones en diferentes dialectos del alemán, en las lenguas germánicas. Martín Lutero simple y sencillamente hizo una más, con sus propias traducciones, obviamente, con sus propias ideas, obviamente. Miren, para que se den una idea, ahorita en el mundo protestante hay ciertos grupos que rechazan, por ejemplo, les llaman los fundamentalistas. Hay ciertos grupos fundamentalistas que ellos no solamente rechazan a la Iglesia Católica, ellos también rechazan a los demás grupos protestantes. ¿Y sabes lo que hacen? Cuando ellos envían a sus misioneros a diferentes países, llega el misionero y los mismos misioneros se dedican a hacer una traducción nueva exclusiva que viene de ellos, porque ellos dicen que no se puede confiar en las traducciones que existen en esos pueblos, en esas ciudades, en esos países, y dicen que no se puede confiar en esas traducciones por la sencilla razón de que fueron hechas por otros protestantes diferentes a ellos. Y ellos hacen sus propias traducciones. Y esto no lo estoy inventando. Yo recuerdo, lo vi muchas veces, pero recuerdo una vez cuando yo todavía era un bautista fundamentalista y estábamos en una iglesia, en una congregación, y vino un misionero, creo que venía de China, y dijo, oh, pues miren, estamos haciendo esto, ya tenemos a tantas familias, y estamos trabajando en un proyecto para traducir la Biblia al chino. No recuerdo el dialecto, ¿no? Pero al chino. Y dijo, pero nos está tomando mucho tiempo y esto demanda muchos recursos, por favor ayúdenos y esto. Y yo recuerdo, yo todavía era protestante 100%, ni por aquí me pasaba el catolicismo. Y yo dije, a ver, ¿cómo está el asunto? ¿Cómo que estamos en pleno 2012? Más o menos era como el 2012. ¿Cómo es posible que estemos en pleno 2012 y este misionero esté diciendo que están trabajando en una traducción china cuando yo estoy seguro que ya hay traducciones chinas? Y yo pregunté, cuando se acabó la reunión, al final había unas mesas donde estaban los misioneros con sus libros y sus proyectos. Y yo me acerco y le digo, oye, ¿no hay traducciones chinas ahí en ese pueblo donde fuiste como misionero? No, sí hay traducciones chinas, pero las hicieron otras denominaciones protestantes, no son confiables, no son la palabra pura y sin mancha, no son la Biblia pura, no son la Biblia como debe de ser. Y eso me dejó pensando. Entonces, algo similar sucedió con Lutero. El cristianismo ya existía, la Biblia ya existía, las traducciones ya existían, las personas ya habían escuchado la Biblia, las enseñanzas, ya había catecismo, ya había sermones, ya existía. En otras palabras, la rueda ya estaba inventada. Lo que hizo Martín Lutero, él inventó algo nuevo, es cierto, pero a su manera. Él inventó lo que él quiso, pero no inventó la rueda ya estaba. Es lo mismo. Pero ese fenómeno no solamente ocurrió con Martín Lutero. Sigue ocurriendo mientras ustedes y yo estamos aquí. Sigue ocurriendo. Mira, haz un experimento. Ve y búscate a misioneros que sean así, sobre todo misioneros como bautistas fundamentalistas o adventistas, ¿sí? Que se llaman los grupos más radicales. Ellos rechazan a todos los demás protestantes y ellos crean su propia literatura, crean sus propias traducciones. Mira, ahí están los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová, ¿sabes por qué hicieron su disque traducción? Que es de las peores o la peor. Hasta los mismos protestantes reconocen que la Biblia o la disque Biblia de los testigos de Jehová
es de las peores o quizás la peor traducción que jamás se haya hecho. ¿Sabes por qué ellos hicieron una traducción del Nuevo Mundo, como le llaman? Porque ellos rechazan las demás traducciones protestantes, dicen que no son puras. Lo mismo, algo similar hizo Martín Lutero. Él no inventó nada ni trajo la lectura de la Biblia a las personas. Entonces, bueno, perdón si me he emocionado, pero no. Martín Lutero no trajo libertad ni trajo nada nuevo. Eso no es verdad. Simple y sencillamente no es verdad. Vamos a ver el chat. A ver, ya me cansé de estar aquí hablando. Una persona me dijo, no, pero que hablas mucho, pero no das versículos. Pues es que no estoy dando un sermón. No estoy ahorita dando doctrina. No estoy dando doctrina cristiana. Estoy simple y sencillamente mostrando que los argumentos protestantes son falsos. ¿De qué sirve que yo te dé a ti 1000 versículos ahorita si lo que te estoy diciendo es una mentira? Mira, agarra las atalayas, las revistas de los testigos de Jehová, atalayas, despertares, las publicaciones de diferentes grupos, llenas de versículos. Te dicen algo y luego te ponen un paréntesis con 1000 versículos. ¿De qué sirve que te den 1000 versículos y lo que te están diciendo es una mentira? No tiene sentido. Ahora, cuando se trata de enseñar la doctrina, el catecismo, la fe de la iglesia, obviamente necesitas ahí mostrar la evidencia de la Sagrada Escritura, la evidencia de la tradición, la evidencia del magisterio de la iglesia. Pero ese no es el caso. Simplemente estamos mostrando lo incoherente de esta doctrina de la sola Escritura. ¿Quién está ahí en el chat, hermanos? Dice Darío Jiménez Ayala, protestantismo, definición, dice, el arte de rechazar un papa para tener millones de papas. Buen punto. Yo me empecé a dar cuenta de eso cuando estaba estudiando el catolicismo. Casi al final, casi ya antes ya casi era católico. Cuasi católico era, yo creo. Sí me di cuenta, dije, yo en mi mente, ¿no? Yo decía, los protestantes dicen que no creen en los papas, pero muchas veces sus líderes son no solamente son como pequeños papas, ni son ni papas, ¿no? Obviamente, ¿no? Pero es increíble, hay denominaciones, hay ciertos círculos, hay ciertas tradiciones protestantes que, ay, el pastor es un tirano, es un dictador. Por ejemplo, el Papa no es un dictador. El Papa no nos está persiguiendo ni nos está imponiendo cosas. No, hay pastores, entre comillas pastores, que olvídate, ejercen un liderazgo sobre sus congregantes, sobre las personas que están debajo de su influencia, que ni los papas hacen. Por ejemplo, hay pastores que te corren si no les gustó algo que estás diciendo, no les gusta que hagas preguntas, no les gustó. Miren, y esto que les estoy diciendo, se los pueden decir los protestantes. ¿Cuántos protestantes tú no has conocido que todavía son protestantes? No son católicos, son protestantes. Pero ¿cuántos protestantes no has conocido que te han dicho, no, me corrieron de aquella iglesia? ¿Cómo que te corrieron? ¿Cómo que te expulsaron? ¿Cómo que te sacaron? Sí, pues es que le pregunté al pastor que por qué enseñaba esto y aquello, y en lugar de darme una respuesta, pues no, me dijo que yo era un rebelde, que yo era un grillero. No sé si se acuerdan que tiempo atrás tuve a un hermano protestante, el que estaba haciendo, el que hacía ruido, el que casi no me estaba escuchando y se la pasaba haciendo ruido. Bueno, este querido hermano, él le sucedió que otros pastores de otras congregaciones no lo querían porque él es una persona, obviamente él no es católico, pero es una persona que sí le gusta entender, bueno, trata de entender, anda investigando todavía. Oren por él, por favor, hermanos. Oren por este hermano, se apellida Hernández. Oren por él. Si me estás escuchando, hermano, Dios te bendiga. Dios te ayude. Pero bueno, a él le tocó que de un par de congregaciones, pues, ya no lo quisieron. Y así hay muchos protestantes que ya cuando empiezan a usar el coco, por así decirlo, cuando empiezan a pensar más profundamente, cuando cuando se salen de la burbuja y se dan cuenta de cosas, no, los sacan, los expulsan. Y muchas veces así de buenas a primeras, sin que se haga una reunión, sin que se haga una primera, segunda y tercera amonestación. No, nada. Así, te mandan llamar a la oficina, te habla el jefe y sales de la oficina bien regañado y bien corrido y ya no te quieren ver ni en pintura. Y ya los demás miembros ya te ven como que eres un rebelde. Sientes que ya hay una línea, ya hay una barrera. Entonces,
dependiendo de la tradición, no todos son iguales, hay que decir. Por ejemplo, los luteranos, en los luteranos o anglicanos, como tienen más estructura, ellos han perdido, ¿cómo les puedo explicar? Ellos no han perdido todo lo que es la catolicidad. No se ve tanto esto, pero en grupos ya más extremistas, esto se ve mucho. A ver, dice, ¿quién más está ahí? Dice José Luis Grimaldo Salas, el catolicismo no está lejos de errar en la interpretación de las escrituras. Bueno, lo que es el dogma católico, eso ya está. No sé a qué se refiere con que no está lejos de errar. O sea, un sacerdote se puede equivocar. Tú puedes ir a escuchar una homilía a un sacerdote y puede que se equivoque. Pero la iglesia no enseña que los sacerdotes nunca cometen errores. La iglesia no enseña que un obispo no puede equivocarse. Lo que la iglesia enseña es que lo que es dogma, lo que es de fide, o sea, de ser aceptado para ser recibido por todos los cristianos, no hay error. Esa es la verdad. Hay que definir bien, ¿no? Enrique Buenrostro, ¿qué es la Didache y cómo respalda a la Iglesia Católica? Es un documento del siglo I, aproximadamente del año 70, que era una especie de manual, una especie de catecismo o manual que se usaba en las iglesias. Y ahí se habla de la Eucaristía, ahí se habla del bautismo, puede ser de 3 formas, puede ser por inmersión, por aspersión, por infusión. Ahí se habla de que el bautismo no tiene que ser necesariamente en un río o en una alberca, como dicen algunos protestantes. Ahí dice que se puede vertir el agua sobre la persona 3 veces en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Se habla ahí de la Eucaristía, ahí se habla de los ministros. O sea, ahí se puede ver la catolicidad y es un documento del año 70, del primer siglo. Dice aquí Claudio Mancilla, escuché que Luis Toro lo que le dijo un ex protestante a su pastor. O sea, no entiendo qué es lo que está diciendo. Tal vez es para alguien en el chat. Sergio Cobian, hola hermano José Plasencia, saludos para usted y su familia, para su esposa Sharon. Dios te bendiga, hermano Sergio, bienvenido, qué bueno que estás por aquí. Pues ahí está, hermanos, ya me alargué demasiado. ¿Por qué no me dicen desde dónde nos acompañan, qué país y de qué ciudad, hermanos? A ver, vamos para ir cerrando aquí. ¿De qué países y ciudad nos acompañan? Phoenix, Dios te bendiga, mi vecino. También estamos aquí en Phoenix, Arizona. Dios te bendiga, Leo. Bendiciones, Enrique Buenrostro, Carol, Dios te bendiga, hermana. Francisco Sosa, Dios te bendiga. Dina Escobar, Dios te bendiga. Alfredo Rodríguez, desde El Salvador. Milagros González, desde Lima, Perú. Josué Ortiz, Ecuador. Plásticos Innova, Colombia. Wow, va muy rápido esto. Gema García, desde Illinois, Estados Unidos. Flor Saavedra, Colombia. Armando N, España. Wow, hermano Armando, estás despierto. Dios te bendiga. Un abrazo hasta España. Omar Vargas, Los Ángeles, California. Jen, Lima, Perú. Carmen Espasa, Tennessee. Soldado Romano, Oregon. Luis Ordaz, Chihuahua. ¿Quién más está? Gustavo Escobar, Colombia. J. Uveda, Nicaragua. Armando, Dios te bendiga, hasta España. Massachusetts. Flaco, no, ya ni alcanzo a leer. Va muy rápido esto. Pues todos ustedes, hermanos, me da mucha pena, pero Tennessee, Oregon, México, Texas, Las Vegas, Mazatlán. Wow, Mazatlán. Un saludo hasta Mazatlán. He estado por ahí, muy bonito Mazatlán.
Texas, Guatemala, Argentina, Buenos Aires, Argentina. Dios bendiga a los hermanos de Argentina. Creo que aquí en el chat hay bastantes. Dios los bendiga a todos. Creo que en España auméntenle 9 horas. Auméntale 9 horas a tu reloj y es la hora española. Bueno, 9 horas es para mí. Depende de dónde estés, ¿no? Si estás en el horario del Pacífico de los Estados Unidos, 9 horas. Si estás horario del centro en los Estados Unidos, serían 7 horas. Si estás en la costa este, serían 6 horas. Claudio Nis desde Corrientes. Oh, no es Córdoba. Ok, me equivoqué. Claudio Nis, el cumpleañero, ya claro que no vive en Córdoba, vive en Corrientes. Dios te bendiga, hermano Claudio. Felicitaciones de nuevo. BQ Canal Honduras, Dios te bendiga. Spring Valley, Nueva York, María Santizo. Carlos Ruiz desde Memphis, Tennessee. Alicia de El Salvador. Elisa Silva Alcántara desde Tijuana. Mira, es mi paisana. Dios te bendiga, Elisa. Yucatán, México. Joaquín Morfín de Yucatán. Dios te bendiga. Marcia Santos, Brasil. Dios te bendiga, hermana Marcia. Carlos Castillo, Colombia. Wow, dicen que allá en Madrid creo que son las 4:50 de la mañana. Domingo Mercado, Puerto Rico. Dios te bendiga. Jorge Huerta, buenas noches. Dios te bendiga. Bueno, hermanos, pues todos ustedes, hermanos, Dios los bendiga. Quiero preguntarles si ya se suscribieron al canal. Si no se han suscrito, pues les animamos a que se suscriban al canal. Y bueno, pues ya saben que los protestantes, esa es la pregunta que ellos no pueden responder. Yo no puedo entender a esta persona que acabo de escuchar hace poco diciendo que los católicos están mal al preguntar que en qué parte de la Biblia se enseña la sola escritura. Y decía él, es que no es una doctrina, es un principio. Pues es lo mismo, llámale como quieras, doctrina, principio, como tú quieras. Pero ¿cómo es posible que lo más importante para el protestantismo no aparezca en la Biblia? Por favor. ¿Cómo es posible que lo más importante para el protestantismo, como vimos en el video que vimos que era el grito de guerra de la Reforma Protestante, ¿cómo es posible que algo tan importante, tan central, no aparezca en la misma Biblia? No tiene sentido. Especialmente si vas a defender a capa y espada esa idea de que si no está en la Biblia no lo voy a creer. Y tu misma enseñanza no está en la Biblia. Algo no está bien. Mis hermanos, un fuerte abrazo. La verdad sí, tal vez notaron como que sí andaba medio emocionado, porque la verdad estaba viendo este video y es increíble, hermanos. Es increíble. Es increíble. Ahí lo voy a dejar. Pero bueno, Dios los bendiga. Cuídense mucho. Gracias a todos los hermanos que dieron alguna donación. Gracias por su generosidad. Que Dios les pague, Dios los bendiga. Y bueno, a todos ustedes, hermanos, que nos acompañan. Gracias. Un fuerte abrazo. Cuídense mucho. Que descansen. Tengan una bonita tarde, una bonita noche. Y como siempre nos vamos a despedir diciendo que viva Cristo Rey y que viva Santa María, siempre Virgen. Cuídense mucho. Un abrazo. Hasta luego, hermanos.